Cristo. Padre Santo, Padre bueno, Padre amoroso, gracias Señor porque podemos estar en este día, en esta clase, Señor. Gracias Señor porque tú has puesto en nosotros el querer por el hacer y tenemos el denuedo de llevar tu palabra. Padre, hemos estado dando este seminario acerca de la sangre del Cordero. Padre Santo, Padre bueno, tú nos has guiado hasta esta última clase acerca de ese libro tan glorioso, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que ha proveído para nosotros, para poder llevar esta clase como tu pueblo la necesita. Padre Santo, gracias Señor, bendice a cada uno de los que tienen a bien recibir esta clase, Señor, con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Estaremos trabajando hoy en Juan 1:29, que nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre Santo, Padre bueno, bendigo a nuestra pastora Laura Sisa, que tiene a bien conducirnos en esta clase de tu palabra, Señor. Bendícela con toda bendición aquí y en lugares celestiales, Padre Santo. Y Laura, tu pueblo está ávido de recibir palabra del Señor. Amén. 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 Dios le bendiga abundantemente. Agradecido con el Señor por su fidelidad, por su amor, que su misericordia que nos ha alcanzado y nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y nos da la oportunidad gloriosa de poder participar de esta gloriosa palabra. En el nombre de Jesús quiero bendecir a cada familia, a cada persona que se conecta a esta transmisión para poder escuchar este mensaje. Como decía el pastor Huáscar, estamos en el seminario acerca de la sangre del Cordero. El día de hoy se concluye este seminario. Recuerda que estamos hablando ya acerca de el pacto. Estuvimos hablando del pacto abrahámico, la trascendencia del pacto abrahámico y cómo se cumple en Jesús esa parte de que Dios establece un nuevo pacto para con su pueblo, la iglesia que él escogió. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a lo que le reciben, el pueblo que él escogió para sí, le da esa potestad de que entremos en ese nuevo pacto, el nuevo pacto de sangre en Cristo Jesús. Y cuando Dios dispuso que iba a establecer el pacto con Abraham, Dios le pidió que tomara para él y por él un sacrificio. Pero ¿qué pasa? Que ahora Dios se dispone a establecer un nuevo pacto. Entonces necesitaba un cordero sacrificar. No sé si recuerdan que estuvimos hablando cómo Dios, al hacer pacto con Abraham, le ordena los animalitos que tiene que llevar para este sacrificio, y con este derramamiento de sangre se sella ese pacto con Abraham. Pero en esta ocasión, para un nuevo pacto, se necesitaba un cordero para el sacrificio. Era ese el cordero de Dios. Él traía al mundo la sangre real, la sangre divina, para ser derramado por cada uno de nosotros. Por eso en esa ocasión, cuando Jesús, Juan el Bautista ve a Jesús, hace esta declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose a Jesús, es el Cordero que Dios mismo se proveyó para instaurar lo que es la relación, la reconciliación con su pueblo. Entonces, un infante recibe la sangre paterna. Ya eso lo habíamos explicado, por qué sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, que es un cordero sin mancha, sin contaminación, y que su sangre es incorruptible, porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Su sangre fue una sangre real, fue una sangre divina. Dios es el Padre de Jesús, y por ende la sangre de Dios es la que corre por las venas de Jesús. La sangre de ese pacto eterno fue la misma sangre de Dios, donde él juró por sí mismo y él dijo que se pondría a sí mismo para que se cumpliese ese pacto. El primer pacto sabemos que era imperfecto, era débil, no podía quitar de en medio el pecado del pueblo de Israel.
Sabemos que todo esto era figura de lo que habría de venir, era una sombra de lo que habría de venir con el nuevo pacto. Entonces, este pacto que se hizo en la antigüedad era imperfecto, era débil, no podía quitar el pecado, solamente lo cubría, simplemente cubría el pecado. Entonces, ese pacto no traía una nueva creación para las personas, solamente la promesa acerca de esa vida, la cual que con Cristo se iba a cumplir. Solo a través del pacto con Jesucristo se cumple lo que es que se entra en una nueva creación, porque Él no solamente cubre el pecado, sino que quita el pecado, lo quita de en medio, lo anuló para siempre, limpia del pecado. Por eso el apóstol decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No simplemente lo va a cubrir, no solamente está intercediendo ante el Padre por un momento, por un pecado, por una situación, sino que en el momento que Él se ofrece como el Cordero de Dios para ser sacrificado y esa sangre fue derramada, allí quedaron bajo sentencia todos los pecados del pueblo de Dios, el pueblo que le escogió para sí y que lo limpia a través de la sangre del Cordero. En el libro de Hebreos 8 vemos que, y hablando sobre todo la trascendencia del pacto abrahámico, decía, donde dice, estableceré un nuevo pacto, no como el que hice con vuestros padres. Aquí se le está hablando a los hebreos. Recordemos que Dios hace pacto con Abraham y ese pacto se perpetúa por generaciones y ve su cumplimiento. Dice, después de los tiempos, el Señor hará pacto con la casa de Israel. Después de que termina el proceso de Dios con la iglesia, después, durante el gobierno milenial, se está hablando de que Él va a poner sus leyes en sus corazones, en la mente, y que Él va a estar ahí. No habrá necesidad de que nadie enseñe ni instruya, porque Dios estará ahí para que sea la justicia de Dios y sea la enseñanza de Dios directa a su corazón que le va a traer el cumplimiento de ese pacto que Dios le hizo a Abraham. Entonces, para lo que corresponde a la iglesia, entramos en ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Dios tiene un pueblo escogido en el pueblo de Israel, pero Dios escoge a un pueblo que no corresponde a la casa de Israel y es para este pueblo que se define que el Señor envía a su Hijo amado con este nuevo pacto. Entonces, el viejo pacto fue en Abraham, el nuevo pacto es en Cristo Jesús. Entonces, cuando Abraham fue circuncidado, se sella ese pacto. Dice que él unió su sangre con Dios. Pero cuando Cristo es crucificado en el Calvario, allí él derrama su sangre y él unió su sangre con la sangre de Dios en señal de sellar ese pacto. Todo cuanto Dios hacía en el antiguo pacto, lo hacía por amor a Abraham. Ahora, todo lo que Dios hace en este nuevo pacto, lo hace por amor a su Hijo Jesucristo. Entonces, y Cristo vino a revelarnos el Padre, a revelarnos el corazón del Padre. Dios corta un pacto con Cristo para traer a la vida una nueva y santa nación, para darse un pueblo especial, para tener un pueblo escogido. Y lo podemos ver que en Primera de Pedro 2:19 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas su luz admirable. Y dice también en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para siempre y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, Dios corta un pacto con Cristo para traer vida a una nueva y santa nación.
pueblo escogido, un pueblo santo. ¿Y a quién se refiere? Acá en 1 Pedro 2:9 le está hablando a la iglesia. Recuerde que Dios escogió un pueblo para sí y dice, son un linaje escogido. Es ahora un real sacerdocio. Anteriormente el sacerdocio estaba basado en la tribu de Leví. Ahora hay un sacerdocio espiritual basado en lo que Cristo hizo, el pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Un pueblo que fue adquirido por Dios. Dice que Él lo compró. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de su Hijo. Entonces, sabemos que Él se dio a sí mismo. Dios fue el interesado en atraer, en crear, en escoger a su pueblo especial para entregárselo a sí mismo. Y se dio a sí mismo, puso el cordero sacrificial para redimirnos de toda iniquidad, para purificar y limpiar este pueblo. Y dice que presentárselo a sí mismo. Dios que nos ha dado Él a través de este pacto. Recordemos los pasos que hablábamos cuando se corta un pacto. Nos dio su propio y glorioso nombre. Dice que ante su nombre se dobla toda rodilla. No solamente se habla en la tierra, en un lugar, sino en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre está sobre todo nombre. Cuando marcamos o cuando nosotros invocamos su nombre poderoso, nos da esa cobertura y nos da esa protección. Recordemos que parte del pacto es que recibimos un nombre nuevo, que somos ahora ese pueblo escogido y que tenemos el poder y la autoridad de usar su nombre como un arma de batalla. También dice que cuando nosotros marchamos o vamos en contra de los ejércitos de las tinieblas o nos enfrentamos a situaciones de enfermedad, pobreza, la miseria humana, un montón de situaciones que son parte de nuestra naturaleza caída, de la humanidad, de la muerte, del dolor. Lo único que tiene que hacer el creyente es levantar la lanza poderosa, que es el nombre de Jesús y la sangre de Cristo, su glorioso nombre y su poderosa sangre y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo mismo. Esto nos da la victoria ante cualquier situación del reino de las tinieblas. Cuando la vida del nuevo pacto y la creación se manifiestan en nosotros, Dios dispone a sus ángeles, dice, para que nos guarden. Y no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Y no solo a nuestras familias, sino a todo lo que nos pertenece. Estuvimos hablando en algunas historias cómo cuando Dios entra en pacto con una persona, no solamente es este individuo que es afectado, sino que el pacto trasciende a su familia, que el pacto trasciende a todo lo que le pertenece y todo están asegurados ante cualquier adversidad para que ningún enemigo le haga daño. Todo entran bajo la cobertura de ese pacto. Y vemos cómo el salmista lo expresa específicamente en el Salmo 91, cuando dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Quién es la verdad? No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles él va a enviar acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, cuando Dios entra en pacto con usted, todo lo que tiene que hacer o todo lo que Dios tiene está a disposición suya. Recordemos que será parte del compromiso o una de las cláusulas del pacto. Cuando se selle el pacto,
la persona está diciendo, todo lo que yo tengo ahora es tuyo y todo lo que tú tienes ahora es mío. Entonces, a nosotros nos pertenecen las riquezas del Señor. Están a nuestra disposición. Lo vemos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos entrado en pacto, somos ese pueblo escogido por Dios. Somos esa nación santa. Y con las implicaciones de este pacto nos dice que estamos bajo su cobertura, bajo su protección, envía a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos y que todo lo que es de Dios nos pertenece porque pasamos a ser heredero con Cristo Jesús, porque ya no somos extraños, ya no somos siervos, somos hijos y los hijos le pertenecen todos los bienes de su padre. En el viejo pacto de sangre fue el viejo pacto de sangre se fundamenta sobre el nuevo pacto que fue establecido. Ahora podemos entender que cuando Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Los discípulos que eran hombres que venían ya con la práctica del Antiguo Testamento de hacer los sacrificios de cordero, entendieron que Jesús estaba diciendo que estaba cortando un pacto con ellos. Entonces, para los discípulos no fue nada extraño cuando Jesús levanta la copa y dice, esta es mi sangre. Recordemos que parte del rito de cortar un pacto era que se ponía la sangre de las personas que estaban haciendo el pacto y esta sangre en esta copa se ingería. Entonces aquí Jesús vuelve a hacer hace esta ceremonia con los discípulos para dejarle entender a ellos, estoy cortando un pacto con ustedes. Entonces, allá en el aposento alto, en aquella noche, que se reunieron para esta última cena con el maestro, pues se había dado la entrada al proceso más glorioso y poderoso para el pueblo de Dios. Entonces, el más sagrado de los pactos de Dios con el corazón del hombre. O sea, anteriormente se había cortado pacto en el Antiguo Testamento, ya ellos tenían eso como un ritual, ya conocían todas las implicaciones, pero como le decía, era un pacto que no quitaba el pecado, solo lo cubría, que era débil, que era imperfecto y que dependía mucho del tema de las obras que las personas tenían que hacer para alcanzar esa gracia, ese favor, esa comunión. Pero ahora, en este momento, Jesús mismo, poniendo su sangre ante los discípulos, dice, levanta la copa y dice, esta es mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Entonces le estoy diciendo, estoy cortando pacto con ustedes. Ahora ustedes pasan a ser parte de esa nación. Y dice que, ¿quién era el garante de ese pacto? Porque siempre había, cuando se firma un pacto, un acuerdo, siempre hay una garantía. El libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 9, nos dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dice que Jesús estableció el nuevo pacto cumpliendo con la voluntad del Padre. Entonces, de cumplir con el viejo pacto y luego reemplazarlo. Entonces, el viejo pacto era sellado con la circuncisión. El nuevo pacto es sellado con un nuevo nacimiento. Ahora es la circuncisión de nuestros corazones. El viejo pacto tenía su sacerdocio en la tribu de Leví. Era un sacerdocio levítico que por tradición, que por generaciones estuvo y se está haciendo de esta manera. El nuevo pacto tiene a Cristo como el sumo sacerdote. Entonces, el primer sacerdocio tenía un tabernáculo y un templo en el cual Dios habitaba en el lugar santísimo, en el arca del testamento sobre el asiento de la misericordia. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo 40.
vemos cómo fueron cambiando ahora de un pacto que se hizo en lo terrenal, en las cosas corruptibles, como ahora trasciende a cosas incorruptibles, que no va a perecer. Y de ahí viene el tema de que Dios ha hecho un pacto que es eterno con su pueblo, que no perece. El nuevo pacto, nuestro cuerpo son el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en ellos. Recordemos que anteriormente había un tabernáculo en el antiguo pacto, un templo. Dios habitaba en el lugar santísimo, estaba el arca del testamento y estaba el asiento de la misericordia. Entonces todo esto era un templo meramente con artículos y cosas, simbolismo terrenal. Ahora dice que en el nuevo pacto, usted y yo, su pueblo escogido, somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros. En el antiguo pacto, recordemos que Dios fue que se puso a sí mismo como fiador del pacto. Cuando Él corta el pacto con Abraham, Él no permite que Abraham se comprometa con Él, sino que Él se compromete con Abraham en cumplir todas las cosas que le había dicho. Y Dios mismo en este pacto se pone como fiador, como garantía de que esto se iba a cumplir. Hebreos 7:22 nos dice, con respecto al nuevo pacto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En todo momento que la Biblia se refiere al pacto que se establece a través del sacrificio de Jesús, está poniendo como el pacto perfecto, el mejor pacto y que viene a cumplir realmente con los requerimientos de Dios, con los requerimientos de la justicia de Dios. Jesucristo está detrás de cada una de las promesas del nuevo pacto. Él está para respaldarla, Él está para garantizar y va a estar así fielmente hasta el fin, respaldando todo lo que implican las promesas que se dan en este nuevo pacto. Él es nuestro garante. Hechos 27, 23, 26 nos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdotes nos convenía, tan santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublimes que los cielos. Entonces, dice que, y empieza a hacer esa analogía, esa comparación del sacerdocio del antiguo pacto, y para garantizar que nuestro fiador dice que hizo un pacto que permanece para siempre y que su sacerdocio es inmutable, o sea, no va a cambiar. También dice que la salvación, dice, para salvar perpetuamente, por siempre, a los que se acercan a Dios y que siempre intercede por ellos. Dice, ese sumo sacerdote es el que nos conviene. ¿Por qué? Porque es santo, él no tiene que presentar ofrenda por sus faltas como hacían en la tradición los sacerdotes. Él es inocente, en él no había ninguna culpa, se hizo culpable y se hizo pecador por nosotros, sin mancha, apartado de todo pecado. Y dice que es hecho más sublime que los cielos. Y ese es el sacerdote que nos convenía. Y a ese fue el que Dios envió para cumplir los requerimientos de la justicia divina, para poder entrar en pacto con su pueblo. En el antiguo pacto, Dios juró por sí mismo ante Abraham. Es decir, que se hizo él garante del cumplimiento de las promesas hacia Abraham. El fiador de ese pacto siempre fue Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto con Abraham. Dice que ahora Jesús es nuestro fiador. Jesús es
el fiador en cuanto a la palabra, compromiso, la promesa ofrecida en el nuevo pacto. Él nos garantiza en su fidelidad que serán cumplidas. Todos los recursos de Dios, todos los recursos de Cristo, del Espíritu Santo, todos los recursos del cielo están a nuestra disposición a cada momento que nosotros lo necesitemos. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí para garantizarlo, para cumplirlo, para ejecutarlo. Y eso lo respalda esta palabra que hemos leído, que Él está para salvar perpetuamente y que está viviendo y que está a la diestra del Padre, intercediendo por aquello que le han tomado, que le han aceptado como su gran sumo sacerdote. Cristo es el garante de que se cumplan esa promesa que están contenidas en este nuevo pacto para su pueblo. Vemos y continuamos viendo lo contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Voy a leer alguna cita. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque dice, respaldando y dando esa garantía de la salvación. Ninguna condenación. Leíamos anteriormente que dice, puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Y dice que su sacerdocio es inmutable, que no tiene sombra de variación, que no cambia, que hoy no puede ser que hoy sea y mañana no sea, sino que siempre es. En un presente continuo, siempre está activo, es incorruptible. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que somos justificados y que tenemos su paz. Romanos 3:26, Él es justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El justo me justificó, el justo te justifica y ya no hay condenación, ya no hay quien te señale, ya no hay quien te culpabilice. Siempre hago la mención del versículo que nos dice en el libro de Colosenses, que Él quitó de en medio el acta que nos era contraria. Cuando Él cortó pacto con su pueblo, dice que quitó toda deuda y eso era parte de los compromisos cuando se corta un pacto, que la persona que está pactando contigo se compromete a quitar de en medio todas tus deudas, ayudarte con todas las situaciones que te son adversas. Recuerden que los pactos se hacían siempre entre una tribu, una persona más débil con alguien más fuerte porque necesitaba esa protección. Nosotros como pecadores con una naturaleza caída, ya por naturaleza condenado a muerte, con una herencia de maldición, somos la parte débil, la generación es caída, la naturaleza caída. Dios corta pacto con nosotros a través de su Hijo y dice que ahora nosotros le entregamos toda la deuda que teníamos. Y dice que Él tomó esa acta de decreto que era contraria, que decía que éramos para perdición, para muerte, para condenación. La clavó en la cruz, se las exhibió a las huestes de maldad y lo hizo públicamente y triunfó sobre toda ella en la cruz del Calvario. El justo es quien nos justifica. Es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario que hoy nosotros tenemos vida. Es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario que no hay condenación si ha entrado a este pacto de salvación, que no hay, que ya está justificado y que tenemos su paz.
El primer pacto fue sellado con la sangre de Abraham, de animales, los sacrificios en el lugar de Dios. Y este nuevo pacto fue sellado con la sangre del Hijo de Dios. Y es nuestra garantía. Todo el viejo pacto estaba centrado alrededor de lo que es todo el sacerdocio de Levítico, todo lo sumo sacerdote levítico. Cuando este fallaba, la gente no tenía forma de acercarse a Dios. Recordemos que lo primero que el sumo sacerdote hacía era ofrecer ofrenda y sacrificio por su vida para purificarse y limpiarse él, y luego presentar al pueblo. Entonces, si el sacerdote fallaba, ya el pueblo no tenía quien ir para presentarse delante de Dios. En ese nuevo pacto todo está centrado en la figura de nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, que dice que es sin mancha, que es sin contaminación, que es apartado del mal y que es santo, santo, santo. Entonces, nuestro sumo sacerdote siempre está disponible para socorrernos y es el garante de la promesa que hemos recibido en ese nuevo pacto. La diferencia es que este pacto, el cual es sellado o es cortado con Jesucristo, es inmutable de acuerdo a lo que leíamos, es eterno, es perfecto, es santo. Tiene la característica de aquel con el cual nosotros entramos en pacto, que no tiene que ofrecer sacrificio por los pecados propios, sino que ya Él es santo, es puro, no tiene mancha y se hace garante por nosotros. Llevó nuestra culpa, llevó nuestros dolores, llevó todas las cosas, nuestra culpa, lo que nos acusaba. Nuestro gran sumo sacerdote es fiel y es misericordioso y Él nunca, nunca puede fallar porque Él es el fiador de este nuevo pacto y por eso fue escogido por Dios para ser quien cumpliera con esos requerimientos de la justicia divina para volvernos a esa relación con el Padre. Para ir cerrando, quiero hacer como una comparación acerca de, y que ya he venido hablando durante la lección, el contenido del antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto estaba establecido entre Dios y Abraham. El nuevo pacto es con Cristo. En el primer pacto era la circuncisión en la carne. Recordemos que se selló ese pacto con la circuncisión de Abraham. La circuncisión ahora es la del corazón y es por el Espíritu en el nuevo pacto. En el antiguo pacto decía, la paga del pecado es la muerte. Recordemos que era un montón de requerimientos para llegar a cumplir con la justicia divina que nunca pudieron cumplir y todo pecado tenía sentencia de muerte. Ahora en el nuevo pacto dice, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. En el antiguo pacto, el primer pacto, se hicieron promesas proféticas de rey y Mesías, del rey Jesús, el Mesías y su reino. Cuando se da este nuevo pacto, vemos el cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que se profetizó, todo lo que se habló que había de acontecer en el antiguo pacto, vemos su cumplimiento en Jesucristo. El antiguo pacto era una figura, un símbolo, una tipología, una sombra de lo que habría de ser. Entonces Dios estaba preparando al pueblo con toda esta ceremonia, con todos estos requerimientos, para luego en la persona de Jesús tuviese su cumplimiento en el nuevo pacto. Entonces, la gente en el antiguo pacto no se acercaba a la presencia de Dios por temor. Recordemos que el sumo sacerdote, después de un proceso de purificación y llevando
un estricto orden de las indicaciones que se le habían dado, entraba a ofrecer, y ni siquiera de frente a la presencia de Dios. No podían acercarse. Había una distancia, había una separación, había un velo que separaba al pueblo del lugar santísimo. Solo el sacerdote entraba a este lugar a ofrecer los sacrificios y la ofrenda del pueblo. Pero dice que en el nuevo pacto somos invitados a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Anteriormente había algo que separaba a las personas de esa presencia de Dios. Ahora dice que con Jesús y ese nuevo pacto se hizo amplia entrada y somos invitados. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, confiando que tenemos un sumo sacerdote que en todo momento intercede por nosotros y que conoce nuestras debilidades porque Él se hizo hombre. En el antiguo pacto siempre había condenación, juicio, siempre había sentencia sobre la vida de las personas. En el nuevo pacto, toda sentencia, toda condenación cayó sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él la clavó en la cruz y la dejó allí. Y esa no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene potestad sobre la vida de las personas que han entrado en pacto con Cristo. En el antiguo pacto, Dios visitaba o Dios trataba con un pueblo específico, el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Israel como nación, Él trataba con este pueblo y todo su trato, todo su mensaje, toda su ministración era para esta nación. En el nuevo pacto, Dios trata con su pueblo escogido, con su iglesia, el pueblo que Él escogió para sí. Este que dice, mi pueblo escogido, mi nación santa, mi pueblo adquirido por el precio de la sangre del Cordero. En el antiguo pacto, Dios visitaba a su pueblo. Dios visitaba a sus hijos. En el pacto nuevo, que está basado en el sacrificio de Jesús, Dios mora en cada uno de sus hijos, en cada una de las personas de su pueblo. Dios mora en su iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Y dice que Él no solo nos visita, sino que hizo su morada en nosotros. En el antiguo pacto se buscaba a Dios. En el nuevo pacto, Dios, ¿qué hizo? Nos encontró e hizo su morada en nosotros. Él nos buscó, nos encontró y hizo su morada en nosotros. Ese nuevo pacto en Cristo Jesús nos da la garantía, nos da la certeza de que en Él nosotros tenemos vida, tenemos paz, tenemos gozo, estamos justificados y que no hay ninguna condenación. Con esta enseñanza sellamos, cerramos lo que es este seminario acerca de la sangre. Recordemos desde un principio, en la sangre está la vida y solo con una vida se puede adquirir vida. Cristo dio su vida para que usted y yo hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia y que esa vida la podamos disfrutar y ponerla al servicio de Dios y que podamos ser testimonio de que tenemos un fiador que es santo, que es inmutable, que es inocente, que no tiene mancha y que no falla. No es como los antiguos sacerdotes, no es como nosotros los humanos que fallamos. Él no falla. Te pueden fallar los líderes, te puede fallar las congregaciones, las personas, pero el fiador del pacto nuestro con Dios es Jesús. No es el pastor, no es tu líder de jóvenes, no es el líder de matrimonio, no es la persona que está al frente.
Puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Con esta enseñanza, y cerramos para la iglesia, todo esto que hemos hablado es sumamente importante, conocerlo, entenderlo, degustarlo, vivirlo, porque en esa medida vamos nosotros a adquirir madurez espiritual y Dios nos lleva a otro nivel, a otra experiencia espiritual de relacionarnos con Él, con su Hijo y poder disfrutar de sus promesas. Les dejo con el pastor Huáscar en este momento para que él haga la conclusión de este tema. De hecho, Laura, Dios te bendice grandemente. Yo creo que la conclusión fue vastamente bien manifestada por ti, por lo que ha sido este seminario acerca de la sangre del Cordero. Lo que hemos aprendido, lo que lo han recibido desde el principio al final, sé que también nutrido acerca de la verdad y el poder de esa sangre, Laura. Creo que tú has tenido, como dicen, es un renacimiento a esta verdad, que siente como la presencia y sentimos como la presencia de Dios y de Cristo más vivo en cada uno de nosotros. Sabemos esa verdad, sabemos que nosotros no tenemos a Cristo en nuestras manos, sino que Él nos tiene a nosotros en sus manos, que nosotros somos casa y templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo donde reside. Él nos guía por los caminos que nos son a bien. Y es por eso que digo, en la misma clase que estamos dando, esto es un regalo de Dios, porque la hemos recibido por gracia y por gracia la llevamos. Bendecimos al pastor David Gómez y a Dori Gómez, que tuvieron a bien poner todo esto junto, y ha sido de bendición para un pueblo que está ávido de conocer la verdad, las promesas, la seguridad que hay en la salvación de nosotros, que somos un pueblo escogido por Dios, no cuando Él decidió hacerlo, cuando Cristo vino, que eso es mucho antes de eso, en la eternidad. Él nos conoció, nos puso nombre y sabía que cuando Él venía, Él le decía que hay unas ovejas en otro prado con la cual Él iba a trabajar, y esa oveja de ese otro prado éramos nosotros, porque no pertenecíamos a ese antiguo pacto, sino que Él vino entonces, hizo ese pacto en Cristo Jesús para hacer de nosotros una nación santa, esa iglesia de Él, ese pueblo escogido que tiene muy buenas y mejores promesas, que Él nos tiene acá y sabe que estamos aquí y que no somos de este mundo, y viene por nosotros y se va a llevar a su iglesia. Y cuando esto suceda, entonces vendrá él para cumplirle también la promesa que le hizo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a todos. Entonces viene a cumplir de que Israel estará siendo servido por todas las naciones con un rey eterno sentado en el trono de David. Todo eso también ha de suceder, pero mientras tanto estamos en lo que es este presente del pacto en Cristo Jesús, del pacto en el cual nosotros hemos sido traídos desde las tinieblas a su luz admirable. Ya nosotros no somos esas ovejas de otro prado que estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Nosotros hemos sido dados de fe, hemos sido dados de Dios y hemos sido dados de esperanza en Cristo Jesús. Y por eso hoy somos un pueblo, somos el pueblo, la iglesia. Y ese pueblo, Dios tiene un trato para con él en estos días. Después de estos días, entonces Él vendrá en que todo ojo le verá, y entonces Él hará ese pacto, ese nuevo pacto que le anunció a Abraham, que hará con el pueblo, con Israel y con Judá, que son los judíos. Entonces ahí Él va a poner un nuevo pacto en función. Y Él lo anunció, es un pacto profético, un nuevo pacto profético que está por cumplirse después de estos días, de los días en que está la iglesia aquí, que es la dispensación de la gracia. Y después de eso, y lo aclaramos y lo decimos y somos reiterativos, porque el pueblo debe estar bien informado. Conocer esas divisiones que hay, conocer esos diferentes pueblos, conocer esos diferentes tratos para con Dios, cómo nosotros hemos sido sellados, marcados, y hemos sido
diferenciado de un pueblo y del otro, porque él dijo, bueno, porque ustedes no cumplieron con mi pacto, le dijo el Señor, me desentendí de ustedes, pero por un tiempo, ¿no? Porque entonces él mismo le da la promesa de que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, en que nadie va a tener que estar hablando de él, porque él va a ser de ellos prójimo y va a estar viviendo con ellos por unos 1000 años. Y esa es la verdad de Dios. Nosotros lo que hemos querido con este seminario, que está en YouTube, usted puede ir a YouTube, nuestra página, CISA La Verdad Raya TV, y usted puede ver ahí cada uno de los episodios, cada una de las clases que hemos dado una por una. Si quiere empezar desde el primero hasta llegar hasta este último, creo que está numerado, y si no, vamos a hacer lo propio para que usted pueda identificarlo y llevarlo en ese orden para que reciba este manifiesto de la verdad, que es glorioso, que nos cambia, que nos hace ver esa verdad y nos hace ver que Cristo está muy presente en nuestras vidas y que viene pronto. Esa es la promesa que él hizo, que vendría en breve, y nosotros lo estamos esperando porque él viene por su iglesia primero, viene a las nubes y se lleva a la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, y después de eso que celebra la boda del Cordero y termina de hacer lo que tiene que hacer con su nación santa allá en el cielo, unos 7 años profético. Entonces él vendrá en que todo ojo le verá para hacer ese trabajo, y ahí nosotros vendríamos con él ya como parte de ese glorioso reinado y ejército de Dios. Amados hermanos, acuérdense que mañana tenemos el glorioso libro de Hebreos, de los Hebreos, y vamos a estar dando esa clase mañana. Esté pendiente porque le estamos pasando por YouTube, y ustedes van a estar recibiéndola también. Bendiciones, amados hermanos, que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Laura, Dios te bendice grandemente. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Buenas noches.